en Guayaquil una banda terrorista, pero se tomó el canal, ¿sí? Un canal de televisión se lo tomó en vivo, tomó de rehenes a los presentadores y todo eso. A su vez, en Guayaquil hubo tomas en universidades, en hospitales, actores, un montón de secuestros y un montón, ¿sí? Por parte de estas bandas delictivas. ¿Sí? Con el caso del candidato que mataron el año pasado, lo que pasó fue que cuando entraron las 7 personas que estaban supuestamente enlazadas a ese asesinato, las mataron en la cárcel. Entonces no se sabe, o sea, dice que fue el mismo Fito, el cabecilla que mandó a matar a este candidato, pero pues en realidad no se sabe porque no se llegaron a ningún juicio con esos testigos. Ecuador siendo un país, Ecuador, ¿no? El segundo país más seguro de Latinoamérica, teniendo las menos tasas de suicidios por cada 100.000 habitantes, ahorita se convirtió en uno de los más peligrosos y no el más peligroso de toda Latinoamérica. Es correcto, por ello se escapó y según supuestamente eso pues detonó todo. Eso es lo que la mayoría de gente cree, ¿no? Que a raíz de su escapada es que todas las cárceles se volvieron locas. Y no, aquí hay algo bien importante, y es que hay un contexto de antes, y es que las cárceles ya le pertenecían a toda esta gente, a toda esta banda de criminales. Pero claramente lo que paga pues es el pueblo, el que tiene que ir a trabajar. Así no importa si toman la empresa, él tiene que salir a trabajar. Buenas gente, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Opinión de los Incultos. Hoy, como siempre, estamos con buena compañía. Estamos con, primero que todo, el chat de TikTok, porque esto se está grabando en vivo, ya lo saben. Luego estamos con mi compañero, amigo de Crack, El Pei Parece. ¿Cómo estás? Crack. Y obviamente yo, su persona, el Spitia, como me conocen en todas las redes sociales como el Spitia. Y hoy vamos a hablar de un tema bien denso, un tema bien de actualidad, algo que está pasando hoy mismo, en este preciso momento. Y es lo que está sucediendo en Ecuador, la crisis de seguridad vecino que hay en Ecuador. Nuestro país vecino, efectivamente, y que en algún momento se llamó Colombia. Ojo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a charlar un poco sobre eso, vamos a hablar bien sobre este tema, vamos a desmentir cosas, vamos a confirmar otras, porque creo que lo que está pasando con este conflicto es que no se está entendiendo bien esto de dónde viene. O sea, la gente... La raíz del problema. Claro, cree que la gente, muchas personas creen que el problema es que se haya escapado y fugado de la cárcel Fito, alias Fito, que es un cabecilla. No solo se escapó él, sino se escapó otro cabecilla de otra banda. Sí, se escapó el cabecilla de la banda de los Lobos. Por ello, se escapó y según supuestamente eso pues detonó todo. Eso es lo que la mayoría de gente cree, ¿no? Que a raíz de su escapada es que todas las cárceles se volvieron locas. Y no, aquí hay algo bien importante, y es que hay un contexto de antes, y es que las cárceles ya le pertenecían a toda esta gente, a toda esta banda de criminales. Pero ustedes dirán, ¿cómo carajos, en qué momento Ecuador siendo tan fuerte, Ecuador, ¿no? El segundo país más seguro de Latinoamérica, teniendo las menos tasas de suicidios por cada 100.000 habitantes, ahorita se convirtió en uno de los más peligrosos y no el más peligroso de toda Latinoamérica? Es correcto, o sea, de llegar a tener 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a hoy que tiene como 40 por cada 100.000 habitantes. O sea, subió 35 kills. O sea, eso son mucha gente morida, weón. Es increíble. Entonces, claro, ¿cómo llegaron a ese punto, no? Eso es lo que tenemos que determinar y entender. Buenas, ¿cómo estás, Caterina? ¿Cómo estás, papás? Bienvenidos. Tremendo desarrollo de personaje, definitivamente sí. Pero bueno, entonces el caso es que eso es lo que vamos a venir a hablar hoy. Quiero escuchar su opinión. ¿Ustedes qué creen? Hola, ¿cómo estás, Tim? Obviamente todo el estallido que se dio, esto lleva mucho tiempo, pero ahorita, digamos, esta semana se escandalizó mucho, pues porque todos vimos en salió noticias que en Guayaquil una banda terrorista, decir eso, pues no sé, pero se tomó el canal, ¿sí? Un canal de televisión se lo tomó en vivo, tomó de rehenes a los presentadores y todo eso. A su vez, en Guayaquil hubo tomas en universidades, en hospitales, actores, un montón de secuestros y un montón, ¿sí? Por parte de estas bandas delictivas. Yo creo que todo el mundo lo vio, pero esto lleva desde mucho tiempo en Ecuador. Desde el año pasado que asesinaron a un candidato presidencial, hasta los procesos de corrupción que había hace 2 gobiernos. Eso lleva tiempo. Exacto, efectivamente esto lleva ya mucho tiempo, es algo que, como les decíamos, no explotó de la nada, no es como que porque por la fuga de Fito es que pasó todo, no, esto pasó por muchas otras cosas, y entre ellas, lo que quería que habláramos es obviamente malos gobiernos ultra corruptos. Sorprendentemente para un país latinoamericano, ¿no? Sí, pero es que además es que lo que está viviendo Ecuador es lo que ya vivió Colombia, y por eso es que me parece tan interesante que lo hablemos, porque es que esto ya lo vimos. Pero lo que les iba diciendo es eso, que esto ya pasó acá en Colombia, tal cual, tener un narcoestado como está en Ecuador, a candidatos políticos, tomarse cosas en vivo, sí, como tomarse carros bomba, tomarse el Palacio de Justicia, ¿sabes? Toda esta guerra con el narcotráfico que aún vive Colombia, sí, la gente cree que no, pero
ya sigue envuelta en el narcotráfico, pero lo vimos muy violento con el cártel de Medellín, el cártel de Cali, toda esta guerra que hubo, y ahora lo estamos viendo en Ecuador. ¿Sí? Y efectivamente, como yo les iba diciendo, lo que se vive en Ecuador es lo que se vive acá. Igualmente un narcoestado. ¿Qué quiere decir un narcoestado? Un gobierno que favorece y vela vela porque el narcotráfico pueda seguir proliferándose en su país. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si es que el gran presidente Daniel Noboa, que le dije Noboa en todos mis videos, increíble. Sí, yo también. Sí. Pero bueno, es Noboa, Daniel Noboa. Qué increíble presidente, o sea, Dios mío, parce, no entiendo cómo llegaron a escoger a Dani. Bueno, también es que les mataron al otro, ¿no? Tampoco había mucha opción. Pero el increíble presidente Daniel Noboa, que quiero dejar muy importante, es que esto me parece increíble, y es que él nació en Miami, Estados Unidos, hijo de la persona más rica de Ecuador, vivió toda su vida en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, se graduó en Estados Unidos, hizo su universidad en Estados Unidos, hizo su posgrado en Estados Unidos, o sea, vivió toda su vida en Estados Unidos y luego resulta ser presidente de Ecuador. ¿Qué dirán ustedes? ¿No? Bueno, pero eso en qué afecta, ¿no? La ley lo permite, ¿no? La ley permite que él sea presidente. Pero indudablemente una persona como él no sabe qué es vivir en Ecuador. Él no sabe qué es Ecuador. Obviamente no lo sabe. Pero no porque sea él, sino porque es que alguien que no vive en el país, que no nace en el país, que no se cría en el país, es imposible. Que no se educa en el país, o sea, no hizo nada en el país. Y aparte, es hijo de la persona más rica en Ecuador. Sí, imagínate. O sea, aparte de no haber nacido en el país y no saber qué es el país, además, si hubiese estado en el país, su posición tan privilegiada nunca le hubiese permitido ver cómo era el país realmente. Obvio, sí se puede informar y llegar a un punto de decir, ya entiendo el país porque me informé lo suficiente. Es que eso es muy complicado de entender, y es que el problema radica es que no solo son bandas de Ecuador, sino también son bandas de alrededor de Latinoamérica. El narcotráfico está tan presente como en Colombia, en Perú, en México. Pues también, como Ecuador tiene esta posición tan privilegiada y además tiene su economía dolarizada, pues es un buen centro de operaciones para todas estas bandas, ¿sí? Con el caso del candidato que mataron el año pasado, lo que pasó fue que cuando entraron las 7 personas que estaban supuestamente enlazadas a ese asesinato, las mataron en la cárcel. Entonces no se sabe, o sea, dice que fue el mismo Fito, el cabecilla, que mandó a matar a este candidato, pero pues en realidad no se sabe porque no se llegaron a ningún juicio con esos testigos, mejor. Exacto, y aquí lo importante y lo que deberíamos fijarnos nosotros como ciudadanos no es en el actor material, ¿sí? No en quién disparó el arma, porque el que dispara y aprieta el gatillo es literalmente un peón, o sea, es un soldadito que le dijeron dispare, yo le doy plata y usted dispare. Es un soldadito, literal, no tienen ni idea de lo que es la realidad de cómo se mueve el mundo. Entonces, no nos fijemos tanto en el actor material, sí, como les decía, en el que apretó el gatillo, no importa. Fijémonos en quién mandó a esa persona a apretar el gatillo. Ahí es a donde tenemos que ir. Entonces, claro, ¿cómo determinamos eso? Bueno, pues eso es muy difícil. Pero podríamos nosotros y deberíamos intentar sacar conclusiones a raíz de lo que vemos, ¿no? Bueno, por acá dicen, hola, ¿cómo estás, Emanuel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Spider? ¿Qué tal todo? ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué está pasando esta situación en Ecuador? Bueno, está pasando como, bueno, ya podríamos entrar más en el contexto. Necesitamos a Papi Bukele en toda la TAM. No, jamás. No. O sea, vean, ¿saben qué sucede con este tema? Que lo estoy viendo cada vez más seguido. Y es que no podemos pretender que en una sociedad que funciona algo, vaya a funcionar en todas. O sea, porque Latinoamérica tenga todos los mismos problemas, no significa que en todos se desarrolle de la misma forma, ¿sí? Todos tenemos problemas de inseguridad en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica hay problemas de narcotráfico. En toda Latinoamérica hay problemas de pandillas. Pero en toda Latinoamérica, en cada país es distinto a la manera en la que se presentan esos problemas. ¿Sí? No es el mismo narcotráfico el de acá que el de Ecuador, que el de Venezuela, que el de precisamente El Salvador, por ejemplo. No es el mismo, no son las mismas pandillas, no es la misma manera de accionar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que las medidas que se deben utilizar no es como, si funciona en un país, hagámoslo en todos, ¿sí? O sea, como ahorita funciona el socialismo en China, pues socialista todos. Eso creo que precisamente es lo que están diciendo el presidente Noboa, de que va a implementar la ley Bukele, algo así. Que es básicamente quitarle derechos. Supercárceles y meter gente. Sí, pero no va a ser como actuar como Bukele, pues obviamente pues, es imposible, pues porque El Salvador es otro país completamente diferente. Sino lo que va a hacer es básicamente endurecer o quitarle derechos a los presos, ¿sí? Pues porque literalmente las cárceles en Ecuador están dominadas por todas las pandillas. O sea, literal hay videos de cómo los guardias están amenazados en las cárceles y no pueden hacer nada. Y nadie ve nada, ¿no? No es como...
Claro, pasa entonces, ahora sí. diariamente, Ajá, sí, ese es un problema. Lo que sucede es eso. Entonces, hay dos puntos. Primero, no podemos esperar que eso pase y les voy a decir por qué funciona en El Salvador. Esto es y es muy fácil entender por qué funciona en El Salvador. Primero, la manera de operar en las pandillas de El Salvador, como ya todos saben, yo creo que la mayoría saben, para uno entrar a una pandilla se tiene que tatuar algo de los maras, ¿no? Entonces se tiene que tatuar sí o sí. Y aparte, para haber entrado a la pandilla, tuviste que haber cometido un delito antes, sí o sí, pues porque es la prueba de la pandilla, ¿no? Haber cometido X delito. La música está alta, ahí está alta, le bajo un poquito más. Entonces sí, básicamente si ya, o sea, si ya tienes un tatuaje en tu cuerpo, ya hiciste un delito, pero atroz, para poder entrar a esa pandilla. Entonces por eso es tan fácil identificar a las personas y meterlas a la cárcel. Realmente esto no lo podemos replicar en ningún otro países, pues porque como las justicias diferentes de más países, pues lo que va a pasar es que van a meter a mucha gente inocente a la cárcel y van a matar a mucha gente inocente. Exacto, efectivamente, como dice Pipe, al ser tan fácilmente identificable se puede literal meter a la cárcel a todas las personas que tienen tatuajes porque ya se sabe que cometieron un delito, entonces simplemente se les mete a la cárcel y usted ya sabe y está seguro porque tienen un tatuaje que los marca. Y obviamente el problema es que esto no pasa en el resto de Latinoamérica. Acá en Bogotá puede robar tanto la persona que se viste con una beisbolera como el que se viste con una corbata, ¿me entienden? Entonces no podemos esperar que eso se replique en todos los países. Por eso es el único motivo por el que funciona en El Salvador. Pero que ojo, o sea, eso, o sea, hay que endurecer las condenas, pues porque obviamente vemos que en Ecuador las cárceles no son cárceles, ¿no? Y que literalmente estas pandillas pueden hacer lo que quieran. Entonces pues obviamente hay que endurecer eso para que ellos sientan la presión. Bueno, es que son muchas cosas, ¿no? Sí, claro, y ese es el otro punto. Lo que sucede, y bueno, ya ahora sí entrando en el contexto real de por qué está pasando esto en Ecuador, es que bueno, Ecuador viene de tener una vida muy chimba, ¿no? Todos conocemos a Ecuador, el de la vida chimba, el que le fue muy bien, el que tenía, mejor dicho, todo el mundo quería ir a vivir a Ecuador porque Ecuador era perfecto, ¿no? ¿Por qué Ecuador era tan bueno? Pues porque Ecuador tuvo el boom del petróleo. Ecuador, como raro, como cualquier economía latinoamericana, que se le ocurren cosas increíbles, dice, parce, una sola cosa me funciona en toda mi economía, voy a depender de eso para siempre. Sí, entonces claro, a Ecuador le funciona el petróleo igual que le funciona a Venezuela y bueno, a la mayoría de países latinos petroleros. Entonces claro, le funciona el petróleo y dice, parce, yo no necesito vivir de nada más que no sea de petróleo. Entonces explota así el boom del petróleo, todo el mundo quiere comprar petróleo, todo el mundo necesita petróleo y ellos tienen mucho, entonces empiezan a vender y se hacen muy ricos muy rápido y eso les permite también tener una población que también viva bien, ¿no? De mucha seguridad, mucha inversión, mucho gasto público. Y que también se metieron en esta guerra de las drogas de Estados Unidos, de financiar estas operaciones para esta guerra que en realidad solo ha dejado sangre, ¿no? Esta guerra contra las drogas. No ha solucionado nada en ningún país latinoamericano porque a Estados Unidos le conviene las drogas. Sí, bueno, sí. Por ejemplo, Vanessa aquí nos decía que le parecía raro que el hecho de que Estados Unidos no haya intervenido. Y es que a Estados Unidos le sirve que los países pobres sigan en guerra y sigan en problemas internos porque los mantiene pobres, ¿sí? O sea, un país en paz deja de ser pobre porque si el país estuviese en paz, pues deja de invertir en armas y deja de invertir en policías y empieza a invertir en escuelas, en universidades, en hospitales y el país mejora. Y obviamente a Estados Unidos eso no le conviene. Entonces es fácil. Entonces sucede eso, que bueno, obviamente es un país rico, lleno de petróleo, entonces se come la movie de que van a vivir del petróleo siempre, entonces empiezan a gastar mucho y de la nada el petróleo baja el precio, como en el 2016, 2015 creo que fue la bajada del petróleo. Entonces obviamente pues Ecuador gastaba mucho porque ganaba mucho y de la nada empieza a ganar poco y no sabe qué hacer. Entonces claro, baja el petróleo y Ecuador ¿qué hace? En el mandato de Correa, pues obviamente Correa lo que hace es endeudarse en vez de bajar el gasto público, lo que hace es endeudarse muchísimo y seguir manteniendo la vida de los ecuatorianos con la esperanza de que en algún momento vuelva a subir el petróleo y puedan volver a recuperar todo lo que gastaron. Pero ¿qué pasó? El petróleo volvió a bajar y bajó más. Y ya él no podía volverse a reelegir como presidente. Entonces, pues bueno, viene un momento en el que literalmente se divide Ecuador en dos porque están entre los que... bueno, y también empiezan a haber escándalos de corrupción, empiezan a acusar a Correa de corrupto, de que robó, de que bla, bla. De hecho, ahorita está prófugo de la justicia, ¿no? Este presidente. Sí, ahorita es prófugo de la justicia porque fue condenado por corrupción. Entonces el caso es que... corrupción, dije, increíble. Entonces el caso es que, claro, entonces el país se divide entre los que dicen apoyan a Correa y los que dicen no, Correa es un ladrón, hay que cambiar esto, Correa nos está llevando a lo peor, bla, 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 ¿no? Entonces se divide el país y obviamente se postulan otra vez a presidencia en el 2017 y está Lenin, que es como el ahijado de Correa, sí, él fue el vicepresidente durante como dos periodos electorales, entonces era Correa 2, mejor dicho, ¿no? Para la gente, ¿no? Que después ya van a ver que no.
pero era Correa 2 para la gente. Y por el otro lado está Guillermo Lazo, que es como el de derecha, y pues todo lo contrario a Correa, ¿no? El de derecha, un señor de bien, que asco los izquierdistas, ¿no? Entonces, claro, dice, parce, ¿qué está pasando, bro? La gente está muy dividida, no sabe qué hacer, pero bueno, igual confían en Correa y dicen, vamos a volver a votar por en realidad, o sea, Correa había dejado un buen país, ¿no? Dentro de lo que cabe con la menor bien endeudado, pero bien. La mejor parte de economía. O sea, Ecuador era muy buen país para irse, la verdad. O sea, en el 2017 Ecuador estaba en su mejor momento histórico. Para así, o sea, nunca ha estado mejor que en el 2017, que fue justo cuando empezaron las elecciones. ¿Pero a qué costo? Al costo de endeudarse. Entonces, ¿qué pasa? Llega las nuevas elecciones, escogen a alguien similar a Correa, pero igual ya ahora sí divididos. Antes era como Correa full, todo Ecuador amaba a Correa. Todo Ecuador. Pero en esas elecciones ya estaba más dividido el país. Entonces eso también va a afectar más adelante y van a entender por qué. Entonces, claro, escogen otra vez a Lenin, que es como Correa 2, con pues, la esperanza de que todo siga saliendo bien. Pero obviamente él llega al poder y no se puede seguir endeudando, porque ya ven más plata, mejor dicho, están reportados hasta en data crédito, porque es que papi, ya no da, ya lo que vendría siendo el petróleo, no da, ¿sí sabes? Gracias por los regalos, pues claro. Gracias por los regalos allá. Ey, gracias allá, SEAG. Bienvenida o bienvenido, ¿cómo estás? Técnicamente sí, pero es más bien la mala implementación de la economía. Sí, efectivamente, pero sí, también es culpa del capitalismo, gente. Pero bueno, el caso es que maravilloso polvito blanco. También, y entonces bueno, el caso es que claro, continúa Lenin, no se puede endeudar más, la calidad de vida empieza a bajar porque le toca hacer recortes a lo mal hecho, le toca empezar a dejar de gastar plata, que era lo que tenía que hacer Correa antes, pero no hizo. Por todo ministerios, claro, un montón de cosas. Sí, entonces todo se empieza a joder porque pues todo empieza a bajar el dinero, Lenin hace cosas terribles, o sea, quita ministerios como si nada, así los va peinando porque, claro, mentalidad, gente, obviamente hay que ahorrar plata, entonces quitemos ministerios y metámosle ese trabajo a otro ministerio. Porque igual el trabajo hay que hacerlo, ¿saben? O sea, eso pasa ahorita con Milei. O sea, la gente que cree que ahorrar es quitar ministerios, les falla. Porque igual el trabajo hay que hacerlo. O sea, es solo sumarle una tarea a otro ministerio y decir, bueno, tú que hacías una tarea, ahora vas a hacer 3. Y las 3 son bien distintas. Entonces vas a hacer 3 tareas a medias. Porque exacto, no te puedes especializar en nada. Entonces haces todos a medias, según ahorrando, pero realmente es más caro. Se empieza todo a ir para abajo y al escasear las oportunidades, pues empiezan a haber cada vez más gente pobre, cada vez más jóvenes con necesidades. Y obviamente, ya Ecuador ya vivía fuertemente en el narcotráfico, pero no vivía de manera violenta porque todos vivían bien, entonces no había que matarse, solo había que llegar, el narcotraficante llegaba, ponía su local, decía, yo este día vendí $100 millones, más raro en una verdulería, extrañísimo, pero y no solo en Ecuador, sino bandas también como en México, bandas colombianas y mexicanas y peruanas también hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque la economía de Ecuador está dolarizada. Exacto, entonces que hayan dólares, pues hace que no te dan. Los dólares se pueden mover libremente por todo el mundo sin ninguna restricción, porque adivinen qué, papá capitalismo, los Estados Unidos de Norteamérica hizo que su moneda se pueda mover por todo el mundo sin ninguna restricción. ¿Les suena algo extraño? Viva la libertad, carajo. Pero bueno, el caso es que eso, entonces al poderse mover tan fácilmente, pues permite que hayan estas cosas, como el lavado de plata, como si nada. Entonces llegaban a Ecuador, montaban su negocio, supuestamente habían vendido $100 millones en un día, el Estado de Ecuador pues no decía nada, decía pues sí, lo están declarando, ¿qué puede hacer? Lo vendieron, se dieron en emprendimiento, loco. Sí, y ya, declaraban sus $100 millones y ya eran legales. ¿Vieron? Así de fácil. En cambio, en países como por ejemplo por Colombia, tenían que hacer un cambio de divisa, que eso ya era muy difícil. O sea, tenían que legalizar los dólares en algún sitio y luego hacer el cambio de divisa. Eso ya es muy difícil. En cambio, hacer la legalización en un país latino al lado de ustedes y luego hacerlo su divisa, lo más sencillo del mundo, ¿vieron? Entonces, claro, ya Ecuador era como base de operaciones de todo el narcotráfico porque era lo más breve de hacer. O sea, era perfecto. Aparte, los puertos que tiene Ecuador son buenísimos, las rutas, o sea, Ecuador era perfecto para que todo el narcotráfico de Latinoamérica llegara ahí. Y ahora, eso ya estaba pasando, pero ahora con condiciones difíciles, pues los jóvenes que no tenían empleo, que no tenían futuro, que no tenían absolutamente nada de oportunidades, pues ven la facilidad de ayudarle a esas bandas a hacer mejor narcotráfico y a que les vaya mejor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez se va volviendo más pandillas y más grandes. Y ahí es cuando se empieza a volver violento. Cuando no hay oportunidades y los jóvenes creen que la única es, bueno, no creen, les enseñan que la única y los obligan y los adoctrinan creyendo que es la única opción, ir a robar a alguien, ir a matar por plata, ir a, ¿sí? Entonces todo eso es lo que va llevando a Ecuador a ser un país violento.
Todo eso de la falta de oportunidades y que el narcotráfico era dueño de ese país. No, es dueño. Ahora es más dueño todavía. Sí, ahora ya es más. Claro, entonces llega un punto en el que, bueno, ya Lenin, como en el 2021 vuelven a haber elecciones y pues obviamente todo el mundo dice, no, es culpa de la izquierda, maldita, porque claro, esto otra genialidad latinoamericana. Ojo aquí, atentos por favor, aprendamos de mentalidad latina. Ojo aquí, un gobierno no funciona, ¿no? Obviamente el gobierno no funciona, el gobierno no funcionó. Entonces el gobierno que es de izquierdas, ¿qué hacemos? No, esperen, no nos sentemos a pensar en soluciones, en propuestas, en oportunidad, en gente que tenga la misma ideología, pero que piense distinto. Sí, no. ¿Qué tenemos que hacer? Votémosle a todo el contrario. Si no funcionó pues votémosle al mayor enemigo de él. Entonces, ¿qué hizo Ecuador? Pues obviamente votó a la ultraderecha. Así es, efectivamente Ecuador votó a la derecha. ¿Por qué? Pues porque la izquierda no funcionó, mano. Entonces no lleguemos a un consenso, no lleguemos a plantearnos qué pasó mal, no. Solo votemos a la derecha. Y eso pasó ahí en donde Argentina. Sí, totalmente. Lo de Ecuador se dio en parte a la guerra contra las drogas, definitivamente. En Ecuador votamos con odio. Exacto, igual que en toda Latinoamérica, Félix. O sea, igual en toda Latinoamérica. Votaron ustedes y todos los latinos votan con odio todas las elecciones. O sea, por eso Milei está en el poder, por eso Petro está en el poder. Claro, llega Guillermo Lazo de derechas el 2021 y adivinen qué, en el 2022 el país se vuelve la mierda. O sea, lo peor, o sea, del 2021 al 2023, creo que en el 2021 había como una media de 8 personas muertas de manera violenta al día. Y en el 2022 cerró como en 14. O sea, una exageración, subió una barbaridad. Sí. Convertir en el país más inseguro, o sea, una gonorrea. Sí, no, era muy paila. Pero bueno, gobiernos de derecha. Y bueno, el caso es que este libertario, Guillermo Lazo, sigue haciendo esas cosas. Y Guillermo Lazo, casualmente, más raro, pierde el poder de las cárceles. ¿Cómo? Ni idea. Más raro, de la nada, él ya no era dueño de las cárceles, eran dueñas los narcotraficantes. ¿Cómo? Bueno, es que está muy difícil. ¿Cómo le ponemos control a eso, ah? Muy difícil, no se puede, imposible. Y ya, y Guillermo Lazo perdió el poder de las cárceles. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las cárceles, literal ahora eran bases de operaciones relajadas en las que los delincuentes hacían lo que se les daba la gana, a la luz del día. O sea, es que ustedes ven videos, incluso en el video que yo hice, pongo un fragmento de un video en el que literal están en la terraza escuchando, hablando por teléfono, en la cárcel, relajados de la vida. ¿Me explican esa? Chicos, ¿consideran que la situación que pasa en Ecuador puede aumentar la crisis humanitaria? Lo va a hacer, sí, obviamente. Sí, no, igual que acá en Colombia. Cuando pasó, hacen un live hablando de Petro y les viene todo TikTok. Uy, no se nos cae esto, Yo le doy a Petro XD, pero también creo que la política es una mierda. Definitivamente sí. Sí, entonces pues pierde el control de las cárceles y aún peor. Porque las cárceles ahora se convierten, ahora sí, en centros de operaciones literalmente de los narcotraficantes. Y no importaba si encarcelaban a un narcotraficante superpoderoso, que en la cárcel iba a tener todas las comodidades para poder seguir manejando su negocio como a él le convenía. Entonces, exactamente, definitivamente sí. Entonces, claro, ya empiezan ya ahora sí las bandas son bandas dueñas del país. Y obviamente, casualmente, Guillermo Lazo perdió todo. Y casualmente, Guillermo Lazo ni siquiera acabó sus 4 años electorales. Sino salió por la puerta de atrás. Dijo, mano, esto está paila. Me voy, chao, perdón. Perdón, pero esto está muy jodido. Yo ya no puedo estar acá, ¿sí saben? O sea, Guillermo Lazo pierde todo y dice, muchachos, me les voy. O sea, está difícil, ¿sí sabe? Yo me les voy. Una lástima. Y se fue. Literalmente se fue a mitad de periodo de presidencia. Se fue Guillermo Lazo. Más raro. Entonces, claro, ahí es cuando uno entiende y dice, sí, es un narcoestado. Ya definitivamente lo es, ¿no? Oficialmente. O sea, con que él se haya retirado fue como que dijo, hola, buenas tardes, Ecuador es un narcoestado, ¿ok? Entonces, que claro, ya no hay cárceles. Las cárceles son centros de operaciones, no son cárceles, no existen. Y pues obviamente lo que va pasando más adelante es que se van haciendo cada vez más fuerte, y por eso el país es cada vez más violento, porque ellos ya no le tienen miedo a nada. O sea, si necesitan ir a apelar a alguien, van y lo hacen ahí, pum, envío, pi, y chao, se van. Y nadie les puede decir nada porque son los dueños del país. Exacto, ¿qué les van a hacer? Exacto. ¿Llevarlos a la cárcel? O sea, sí. ¿Qué van a hacer? Sí, o sea, llévalos para casa. Lo que hacen es hacerle Uber. O sea, literal, weón. Cogían, iban, mataban a alguien en una tienda y esperaban que llegara la patrulla para que los llevara a la casa.
ya son poderosas, pueden hacer lo que se les da la gana, están en su casa, están en su vida, y ahorita estalla, no porque se haya escapado Fito, sino porque, bueno, también les digo, ¿no? Ahí vienen a quién escogió, o sea, ahí vienen, paréntesis grande, ahí vienen a quién escogió Ecuador. Les doy una opción, un presidente de ultraderecha. Opción B, un presidente de ultraderecha. Por esto mismo de... Opción C, un presidente que vivió toda su vida en Estados Unidos. Y yo creo que esto también se da por el hecho de también lo que tú mencionabas de Bukele, de como todos los latinoamericanos ven que El Salvador indudablemente se convirtió en un país seguro, que avanza realmente por Bukele, y Bukele pues es un gobernante de derecha, pues ahora todo el mundo dice, y Bukele es de derecha y este candidato también es de derecha, voy a votar por este, seguro funciona. Supongo que No. le prometí, entonces pues por eso votan, y además por el miedo que se veía en Ecuador, ¿no? De no seguir con el continuismo de corrupción y esa mierda, pero vuelven a votar por una persona que nunca vivió su vida en Ecuador, y que es hija de las personas más millonarias en Ecuador. Exacto, entonces claro, o sea, ¿cómo se les ocurre? O sea, yo no entiendo en qué punto se les ocurre decir, voy a votar por alguien que no sabe qué es Ecuador, que no lo ha pisado en su vida. Ese man va a saber qué hacer. Pues eso, estalla todo esto porque el nuevo presidente, Daniel Noboa, dice, no, ahora sí les voy a poner mano dura a esas cárceles. Mejor dicho, ahora sí, se van a enterar. Ey, ojo ahí. ¿Por qué? Pues porque ya la gente se dio cuenta que es un problema pues sí, grave, exacto, pues sí. se tiene que, pues, ponerse a la careta de, voy a ser muy fuerte con ustedes, pero pues le pasen la droga derechos, con mi papi. Exacto, pues le quitó derechos, y pues los dijeron, ¿me vas a quitar derechos, bro? Sí, el prisionero así, prisionero en la cárcel, o sea, llega el guardia y le dice, ey, tienes que ser que esto es una piso. cárcel. Sí, llega el guardia y dice, me parece que tú eres muy recluso y debería ponerte unas esposas. Y el prisionero, ¿qué? Y el guardia, me parecía, perdón. Pues por eso, o sea, esto de que se toman el canal en vivo, pues porque ellos no quieren perder esos privilegios de la cárcel, ¿sabes? Y pues ya el presidente declaró el estado de... Decepción. Decepción, que es básicamente decir, estamos jodidos, gente. Estamos en plena guerra civil. Pero bueno, básicamente es que las fuerzas públicas pueden estar o sea, los militares pueden estar en las ciudades y no tener órdenes de allanamiento ni nada para poder... Sí, o sea, tienen muchos permisos, o sea, todo ese papeleo fiscal no lo tienen. O sea, el papeleo fiscal es que tienen que pedir un permiso para entrar con armas de, por ejemplo, de entidades internacionales. Ahí está. Pues claro, pero gracias a este estado de excepción, pues ya le permiten hacer eso, les permiten no tener que el papeleo de la fiscalía decir, tengo que hacer un allanamiento en esta casa, pues entonces tengo que ir a la fiscalía, decir que quiero hacer un allanamiento porque ahí hay sospechas de no sé qué. No, ellos entran a la casa de una, ¿sí? Y pueden usar armas, y pueden disparar. Y pueden disparar a todo mundo, Obviamente se supone que solo pueden disparar a hostiles. Sí, claramente. Pero si matan a un civil, le ponen unas botas y... Que ojo, que esto es que es arma de doble filo, o sea, pues sí hay que endurecer las cosas, pues por la situación como está, pero pues país latinoamericano, corrupción, ya lo vimos acá en Colombia, falsos positivos, cosas difíciles, claro. También está haciendo cuando se les da libertad, cuando se le da libertad a alguien que tiene un arma... Exacto. Se pone complicada la situación, porque puede salir o bien o mal, pero que salga bien es lo mínimo y que salga mal es muy mal, ¿sí? O sea, que salga bien es como debe salir, no es como un logro, no es que, no, lo lograron, controlaron un problema de inseguridad, no, es que no, ya sí debía salir. Pero bueno, el caso es que eso, ahorita el punto es entender eso, ¿no? Supuestamente Daniel Noboa pues sale con estas medidas muy fuertes y de restricción muy mano dura, ¿no? Pero pues también entendemos que si quisiese hacer medidas fuertes, las medidas fuertes ya existían, ¿sí? Hay maneras de hacer medidas fuertes desde antes. No, hay muchas maneras de hacer medidas fuertes y no diciendo, ahora sí vamos, mejor dicho, voy a hacer una mega cárcel. Esa es la manera más visible, ¿sí me entienden? Esa es la manera más visible, ¿sí? Entonces, claro, ahora, lo que yo quería que hiciéramos era como comparar lo que nosotros ya vivimos como colombianos con lo que están viviendo ellos, que es lo mismo, o sea, deberíamos aprender, o sea, si ahora nosotros nos ponemos a ver en retrospectiva... Igual yo creo que es mucho más complicado la situación ahorita de Ecuador, o sea, la que se enfrenta a Ecuador, o sea, es más complicada, pero también tiene más medios, pues porque ya tiene países alrededor de que ya han sufrido esto. Digamos, es más grave, pienso yo, porque precisamente no solo son bandas ecuatorianas, sino son bandas de los peores cárteles de México, de Colombia, de Italia. Exactamente, entonces pues digamos en Colombia hubo esta violencia, pero eran solo cárteles colombianos.
Sí, en cambio También te digo Ecuador que los muchos cárteles colombianos valían por Sí, eran obvio. los mejores del mundo, O entonces sea, también es verdad. no era cualquier cártel. Pero ahora con todas las medidas que tienen y todos los aprendizajes que uno se supone que tienen los presidentes o los gobernantes, pues debería ser un poco más manejable, claramente. Pero igual es igual de grave, incluso más grave de lo que está de lo que pasó en ¿Tú Colombia. crees que es más grave lo que está pasando ahorita en ¿Sabes? Ecuador que lo que pasó en Colombia? O sea, yo creo que es más grave, pero asimismo hay más medios para poder combatirlo, ¿sabes? Ok, bueno, interesante. Mira, yo creo que no es más grave. ¿Por qué? No tengo un porqué, solo quiero llevarte a la contraria, bro. No, se imagina. No, sí, de verdad yo sí creo que es más grave lo que Menos. pasó en Colombia. Ah, Porque sí. primero o sea, primero era el cártel de Medellín, o sea, no había quien le hiciera Y la frente, época o sea, también. ni Estados Unidos pudo, ¿sabes? Exactamente. Y era Estados Unidos. Entonces, claro, aparte, pues había muchas menos medidas de seguridad, menos aprendizaje, o sea, era muy difícil hacerles frente a ellos. También pues tenían controlado toda la política, toda entera. En Ecuador no dudo que también sea así, porque seguramente es así. Pero creo que ahorita con estos medios de información es más fácil que se entere el mundo. Yo creo que muy poca gente se enteró de la toma del Palacio de Justicia cuando pasó. Porque dices que Y no eso medios. que bueno, la toma del Palacio no fue el narcotráfico, pero Precisamente por fue en lo esa que dice época de Diego, violencia. Exacto. Precisamente por lo que dice Diego, o sea, digo que hay más medios porque hay más aprendizaje detrás, porque países como, por ejemplo, Colombia ya pasó por esta violencia desmedida del narcotráfico, ¿sabes? Sí. Entonces, pues debería haber más medios, pero pues la práctica complicada. Sí, en la práctica igual los medios están más corruptos. Exactamente. En la práctica los medios son los asesinos, también te digo, entonces está complicado. Pero sí, está interesante, está bueno. Como les iba diciendo, no sé si quieren sacar sus conclusiones, qué opinan, qué creen, cómo creen que esto debería desarrollarse, cómo creen que se va a desarrollar. Yo creo indudablemente que va a haber obviamente, o sea, esto creo que es indudable, pero va a haber uso desmedido de la fuerza pública, va a haber, incluso creo que ya he visto videos en cárceles de soldados, de militares pateando reclusos y todo eso. Que ojo, yo no defiendo a los reclusos, no digo, ay no, todos somos humanos, trátenlos bonito, no. Un recluso tiene que ser tratado como recluso, no mal, no le tienen que estar pateando gente. No, pero ya no te tienen digo que estar también humillando. ese recluso probablemente también pateó a la guardia 10.000 veces antes de poder Bueno, sí. largarse, ¿no? O sea, Sí, claro. claramente. Claro, entendible. Pero Sí, es que no sé, o sea, como se vaya a desenvolver, pues solo hay que seguir viendo y pues no ser indiferente a estos conflictos, ¿sabes? Porque pasa lo mismo que pasó o que ha pasado con los conflictos armados internacionales. Digamos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Que sí, los primeros meses fue como un boom Sí. durísimo y ahorita nadie sabe nada, pero esa guerra sigue. Igual con mismo Palestina e Israel, también, no, eso está terrible, pues ahorita eso sigue. Igual con Afganistán, otra vez se volvió a tomar el país ese grupo terrorista, pero ahora todo el mundo se desaparece. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de ser indiferentes activamente. y mirar lo que en realidad está pasando, pues porque en realidad Ecuador nos afecta a todos lo que está pasando, no solo a Ecuador. A Ecuador precisamente, principalmente, pero nos afecta a toda Latinoamérica esto. Sí, totalmente lo que dice es un fact. Son realidades, exacto. Sí, es más estar activamente sabiendo qué pasa. Pero vean, yo creo que se va a desenvolver, como les digo, va a haber violencia, o sea, va a haber uso desmedido de la fuerza pública, van a seguir habiendo atentados, porque obviamente ningún preso se va a dejar mover de esa cárcel. Ninguno. No, y si ya se voló, bueno, igual que se hubiera escapado a la cárcel o no, igual hubiera seguido manejando el negocio, ¿no? Pero ahorita se escapó de la cárcel, entonces va a ser aún más grave, pero... Claro, sí, se escapó. Sí, Solo un entonces botón pues y eso nada, para mí solo significa decir mucho. que pues todo apoyo a Ecuador, claramente. Porque acá los que pagan en realidad es el pueblo. O sea, tanto Novoa como el alias Fito, pues ya Están así, en mira. las mansiones. Ellos las duermen así, mansiones, relajados. Fito llega, bro, se acuesta así en su cama, seguramente fea, porque los narcotraficantes viven bien mal. Se acuesta así en su cama fea, pero escondido. Bueno, quién sabe, no creo que tan escondido. Pero bueno, se acuesta en su cama. Mientras tanto, Novoa se acuesta en su maldita cama King, con cobija de plumas, con una almohada importada de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, de donde él nació y donde vivió toda su vida, y se acuesta así. Y se relaja, bro, y ya, tranquilito. Y al otro día se levanta, le duele un poquito la espalda, le hacen un masaje, entra, va, da un discurso y dice, sí, le traen el desayunito a la cama, pero bueno, se levanta, se cepilla y dice, ahora sí, mano dura, ténganse. Exactamente. Y luego le habla a Fito y le dice, mano, ¿cómo dormiste? Mano, ¿bien o qué? ¿Cómo estás, weón? Pero claramente lo que paga Claro, pues es el pueblo, el que tiene que ir a trabajar. Así no importa si toman la empresa, él tiene que salir a trabajar para... Pero bueno, gente, nada, eso era lo que queríamos comentar un poco de la situación de Ecuador para que ustedes se enteraran, para que no sean diferentes este tema de verdad.
informen y opinen de verdad, participen en esto que es importante, de verdad. ¿Ustedes creen que es que Ecuador es otro país? ¿No? Pero de verdad es importante. Todos los países importan. Y ojo, todos podemos opinar de todos los países. Lo que no podemos hacer es ponernos en los de zapatos. Pronto, por ejemplo, yo como juzgar la decisión del pueblo ecuatoriano. Es lo que no podemos hacer. Nosotros podemos opinar de lo que pasa, podemos hablar de lo que pasa, incluso acá en Colombia. Juzgar a los gobernantes de otros países, lo podemos hacer sin duda. Lo que no podemos hacer es juzgar la decisión del pueblo. ¿Por qué? Lo podemos hacer, uno no pues, es parte del pueblo. Y también lo vimos acá, digamos, en el estallido social que hubo en Colombia en 2020-2021. Los demás países decían, pero ¿cómo van a hacer eso? Que no sé qué. Pero nosotros realmente somos los que vivimos aquí, lo que vemos. Nosotros sí vivimos que era estar jodidos, vivimos que era tener... Pues no sabemos cómo está viviendo el pueblo ecuatoriano todo esto. O sea, lo vemos desde afuera, pero no podemos nunca vivirlo. Entonces no podemos juzgar lo que... Claro, podemos decir, fue un error que hayan escogido a Guillermo Lazo, por ejemplo, porque lo vemos ahora. No podemos decir, uy, terrible, ¿cómo los ecuatorianos van a hacer eso? No, porque nosotros no sabemos lo que estaban pensando y viviendo como para llegar a esa decisión. Lo que sí podemos hacer es decir, Guillermo Lazo, ¿qué te pasa, pedazo de basura? Eso sí lo podemos hacer. Porque los dirigentes son públicos, son entes públicos. Entonces lo mismo podemos hacer como por ejemplo con gente como Argentina. Podemos decir, Milei es una basura, hace todo mal, es un libertario que está loco de la cabeza, pero no podemos juzgar al pueblo argentino y decir cómo lo van a escoger. Pero sí está loco. Y qué mala elección, pero bueno. Muchas gracias por estar en este stream, de verdad. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que aparece este señor como @lespitia, mira ahí está, con 4 A's al final. Y yo, @albabe con 3P al final. En nuestra marca de ropa igualmente, @la revolución en TikTok con 4 A's al final, que es colección, cositas, entonces están. Y del mismo modo en YouTube el Spitia, que ahí subimos todos los casos que nos banean acá en TikTok, los subimos allá. Y este podcast lo está subido. Pues para que vayan y lo pillen también. Si nos siguen en YouTube sería un gran apoyo, si nos siguen en Instagram sería un gran apoyo. YouTube e Instagram, si nos quieren en serio apoyar, vayan a seguirnos allá.